Es un gusto volver a saludarles, que Dios pueda bendecirles y gracias damos al Señor porque nos permite de nuevo estar aquí en esta serie ¿Quieres sanarme? Si quieres puedes sanarme, donde hemos abordado temas que definitivamente creo que a todos nosotros nos interesa y nos llama la atención y debería de ocupar nuestra atención en el sentido de que definitivamente estamos viviendo un momento muy interesante de la historia de este planeta, no solamente por las crisis que ocurren y también por eventos que nos están diciendo que Cristo viene, sino también por la terrible crisis de salud emocional que existe en el mundo. Definitivamente los seres humanos cada día se sumergen más en situaciones que los separan de Dios y que los aísla y buscando soluciones humanas que a veces, entre comillas, al parecer pudieran ser buenas, pues no producen ese equilibrio, esa sanidad, esa paz que tanto el hombre anhela tener. Así que para el día de hoy vamos a tocar un punto, ya después de haber hablado de tantas situaciones emocionales y de tantas crisis emocionales y de haber tocado algunos puntos allí, vamos a hacer como una inflexión en nuestra semana y entonces vamos a hablar de un tema que tiene como título Mente y carácter que honren a Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de poder encontrarnos, Señor, a través de este canal para el estudio de tu palabra. Te pido, Padre Eterno, que puedas bendecir a mis amigos, a mis hermanos que escuchan el tema y que el tema de hoy pueda ser de bendición para sus vidas. Guíanos en el estudio de tu palabra, Señor, dirígenos, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. No olvide el nombre del tema para hoy, mente y carácter que honren a Dios. Definitivamente, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo de manera perfecta. El diseño original de Adán y Eva incluía que todas sus facultades mentales, facultades físicas, facultades emocionales, tenían como el centro a Dios. Pero el pecado ha distorsionado muchísimas cosas en este mundo. Y desde aquel día fatídico de la humanidad, cuando todo estaba iniciando, no sé exactamente el tiempo, no lo sabemos cuánto tiempo transcurrió Adán y Eva en el huerto del Edén, pero lo cierto fue que cuando tomaron aquella terrible decisión de ir en contra de la voluntad del Señor, de desobedecer al Señor, pues definitivamente todo cambió. Ya Dios no era el centro, ahora la desobediencia de Adán y Eva les llevó a que el mismo hombre ocupara el centro de sus vidas. Vinieron muchas crisis, incluso hoy en día, hasta el mismo enemigo de las almas, el pecado, tantos vicios, tantas cosas, pueden llegar a ser el centro de la vida de una persona, degenerándola y destruyéndole en todos los ámbitos de su vida. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor, Romanos capítulo número 8, versos 5 al 8, permítame leerles, dice lo siguiente, eh, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que allí podemos ver, definitivamente, cómo está dividida la humanidad. Simplemente en los que sirven a Dios, le obedecen y hacen su voluntad, o en aquellos que aparentemente le obedecen, aparentemente hacen su voluntad, pero al final viven conforme a la carne o conforme a sus razonamientos, a su inteligencia, a sus motivos, o como dicen por allí, a su super yo. Y creo que definitivamente esto es claro, ¿verdad? Porque quizás muchos intentan buscar al Señor, pero pocos somos o son los que queremos un compromiso pleno con el Señor. Entonces estamos hablando que en el contexto del ser humano como vive hoy, pues definitivamente hay muchas cosas que se han perdido. Buenos hábitos, buenos principios, buenos pensamientos, hacer las cosas buenas,
algunos solamente viven para sí, queriendo hacer las cosas solamente para ellos. Considero que hay dos palabras que encierran dos actitudes, que encierran dos cosas que se han perdido dentro de la humanidad. Y una de ellas es el dominio propio. La palabra del Señor dice en segunda de Timoteo, capítulo número 1, el verso 7, lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Es decir, el dominio propio viene de parte del Señor. El dominio propio, mi querido hermano y amigo, es lo que hace que usted pueda detenerse y decir, esto no me sirve, esto no me conviene, no voy a probar esto, no voy a hacer esto. El dominio propio es lo que hace que usted se pueda detener y decir, esto no está bien en mi vida, debo de cortarlo, debo de quitarlo. El libro de Proverbios, el capítulo número 25, el verso 28 dice lo siguiente: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y creo que este proverbio es muy claro, ¿verdad? A veces las personas no saben controlar sus emociones, a veces las personas no tienen dominio sobre su ira, a veces las personas no tienen dominio sobre su apetito, no tienen dominio sobre muchas cosas que al parecer son como que buenas o están acostumbrados a hacerlas, pero en realidad definitivamente cuando no las controlan o cuando eso lo controla a ellos y se dejan arrastrar por tantas cosas que a veces no son buenas, pues definitivamente, ¿no? Se pierde el dominio propio y vienen graves problemas. Otra palabra que el ser humano se ha olvidado y que definitivamente no está presente en muchos de nosotros, y hablo de nosotros porque también a veces nos dejamos arrastrar por ciertas situaciones si no dependemos totalmente del Señor. Y eso lo dejo en claro, ¿no? Si no doblamos nuestras rodillas, si, no si todos los días no nos levantamos y decimos, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, dirígeme tú, pues tampoco esto pudiera estar presente en nuestra vida. Y hablo de temperancia. ¿Qué es la temperancia? Bien, la verdadera temperancia nos enseña, escuche esto, dice Elena G. de White, ella nos enseña a abstenernos de todo lo perjudicial y usar moderadamente lo que es saludable. Y creo que también, junto con la temperancia, la palabra moderado se ha olvidado, ¿verdad? Hoy el ser humano quiere vivir con muchos excesos. Simplemente para mí, yo quiero para mí, yo lo quiero hacer, yo lo quiero tocar, yo lo quiero probar, yo lo deseo, es para mí y vamos rumbo a eso. No importa qué es lo que suceda, no importa las consecuencias que se puedan presentar. Entonces el dominio propio, ¿qué es lo que nos dice? Aunque podría hacerlo, elijo no hacerlo. Y creo que cuando desarrollamos o le permitimos al Señor que nos ayude a desarrollar el dominio propio, vamos a tener quizás algunas características bien interesantes. Primero, voy a aprender a pasar por alto la ofensa. Quien tiene dominio propio puede dominar su carácter con ayuda del Señor. Y quizás le dicen algo, pero puede tener paciencia y puede avanzar. Y creo que la mejor manera, ¿no?, de ganar una batalla es evitando muchas cosas y nosotros responder de la misma manera. Comenzamos a entender algunas cosas que están ocurriendo en nuestra vida y comenzamos a poner entonces límites. Y eso forma parte también de lo que tiene que ver con el dominio propio que Dios nos puede dar. No nos dejamos dominar por algún tipo de emoción. El estómago no me domina, los ojos no me dominan, lo que escucho no me domina, sino que el Espíritu Santo es quien dirige mi vida. Entonces ahora puedo sujetarme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Las cosas que no están bien ahora son cambiadas y ahora entiendo que entonces necesito la dirección del Señor en mi vida para poder tener un dominio propio, para poder tener temperancia. Elementos que definitivamente van a traernos grandes bendiciones. Definitivamente pudiéramos nosotros entonces decir, lo que yo miro, lo que yo escucho, lo que yo pienso, lo que yo como, incluso hasta lo que yo anhelo y deseo, en pocas palabras, lo que yo consumo, pues definitivamente llega a mi mente y eso va a controlar mi vida. Y si nos ponemos a ver y nos detenemos por un momento, ¿cómo cree usted que está el mundo? La Biblia no se equivoca, Jesús no se equivoca cuando dice que este mundo, que esta generación final es muy parecida a los antediluvianos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, no entendían nada, para ellos simplemente eran asuntos emocionales, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, esto es para mí, vamos a vivir, vamos a divertirnos, vamos a comer en exceso. Y dice la Biblia que cuando no entró el arca y se cerró la puerta y vino el diluvio, fue que entendieron el problema que ya estaba sobre ellos, pero ya era demasiado tarde para poder arrepentirse.
Y hoy esta generación, este mundo está igual. La gente simplemente piensa para consumir cosas para sí, simplemente piensan el hecho de querer hacer las cosas entonces a su manera. Fíjense ustedes que hoy en día hay un síndrome donde pudiéramos asociarlo con todo esto que estamos hablando. Si usted no tiene dominio propio, es porque el yo o el super yo, como lo llaman algunos, le domina. Si usted no tiene temperancia en su vida, es porque usted quiere siempre complacerse. Si usted es orgulloso, usted no va a aceptar un consejo, una reprimenda. Usted no va a aceptar que se le diga, mire, la Biblia dice de esto. Entonces estamos hablando de orgullo. Y este problema de orgullo también psicológicamente tiene un nombre y se le conoce como el síndrome de Ubris o la enfermedad del poder. Y este síndrome de Ubris o la enfermedad del poder es lo que hace que usted se mire en el espejo o nos miremos en el espejo y podamos decir, wow, o sea, ¿qué haría la empresa sin mí? ¿Qué haría la iglesia sin mí? ¿Qué haría mi familia sin mí? ¿Qué haría incluso hasta yo mismo sin mí? Fíjense hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Ubris, que bien es cierto, se aplica a lo que tiene que ver con esa enfermedad de los líderes, con esa enfermedad de poder, porque es definido como un trastorno mental caracterizado por la falta de empatía y humildad en el ejercicio del poder y transforma, ¿no?, la confianza y la seguridad en arrogancia, en prepotencia y en soberbia, ejerciendo un marcado desprecio hacia los demás y percibe la realidad de manera diferente. El síndrome de Ubri entonces se caracteriza porque mi yo se ve exagerado y quiero hacer las cosas completamente a mi manera. Descarto las opiniones de los demás, descarto lo que los demás me dicen y todo se hace como yo quiero y al final entonces yo anhelo, yo deseo, yo quiero, yo soy el que quiero buscar todas las cosas entonces en mi vida. ¿Cómo podemos entender mejor esto desde el ángulo de la Biblia, desde el ángulo espiritual? Bueno, creo que ya al hablar acerca de yo quiero, yo anhelo, yo deseo, de ese super yo, pues el primero que lo manifestó, ya sabemos, es el enemigo de las almas, o es Luzbel, o Satanás. Satanás entonces, ese ángel creado por el Señor, ese ángel hermoso, ese ángel perfecto, querubín cubridor, anheló, ¿no? Yo quiero ser como Dios, yo subiré al monte de Dios, yo ocuparé el trono. Y definitivamente él padecía también de esto, y es un ejemplo muy claro de las muchas, de las veces, sí, y de todos aquellos que definitivamente no quieren escuchar la voz del Señor y deciden hacer las cosas completamente a su manera. Insisto en esto, usted puede hacer todo lo que usted quiera, usted puede conseguir todo lo que usted quiera, pero una cosa son los resultados con nuestra capacidad y con nuestra fuerza, y entiéndame bien, y otra cosa muy diferente es el resultado cuando Dios es la base de nuestra vida. Hablemos un poquitico acerca del síndrome de Ubris en el contexto del enemigo de las almas o Luzbel o Lucifer. Para eso vamos a basarnos en Isaías, capítulo número 14, versículos 13 y 14, y en Ezequiel 28, versículos 12 al 18. Y allí, en estos dos pasajes de la Biblia, se habla acerca, tomando la figura de un rey, en este caso el rey de Tiro, de ese rey orgulloso, entonces se describe, ¿no?, las características, en este caso, de este querubín cubridor que decide desobedecer completamente al Señor. Ahora, en Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Yo quiero ser adorado, yo quiero tener un trono, yo quiero ser como Dios. La mente entonces del enemigo, la mente entonces de Luzbel comenzó a corromperse, su imaginación comenzó a corromperse. Y el mismo libro dice lo siguiente: el espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza en sus sentimientos y durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos
y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. La persona orgullosa, la persona arrogante, la persona que piensa que puede cuestionar, no, si Dios dice que son 8 remedios naturales, a mí no me parece, y yo considero que pudieran ser 10, yo considero que pudiera ser uno solo, yo creo que el cuerpo hay que darle lo que pide, no sé, usted simplemente cuestiona la voluntad del Señor, usted se coloca entonces por encima de Dios, porque ahora está usted razonando aparentemente mejor que Dios, entonces a veces no vemos y no medimos el alcance de nuestro extravío y estamos en una situación muy peligrosa. El enemigo de las almas cae, usted conoce la historia. Ahora, ¿qué tal si vemos a Adán y a Eva? Vamos a iniciar por Eva. Eva pierde el enfoque de lo que Dios había dicho cuando fue seducida por la serpiente. Y ella creyó, recuerde que la serpiente es el mismo Satanás quien tomó a este ser creado por el Señor para entonces llegar hasta allí donde estaba Eva. Eva fue seducida por la serpiente y creyó que Dios no actuaría con ellos como había dicho. Dice, ella comió y creyendo que experimentaría una sensación de vida nueva y más exaltada, llevó el fruto a su esposo. Recuerda lo que había dicho la serpiente. La serpiente les había dicho que no morirían. Y Eva, pues al desobedecer, al comer del fruto prohibido, no sintió ningún malestar al comer la fruta. Nada que pudiera considerar como muerte. Al contrario, dice la inspiración, experimentó una sensación agradable, lo cual imaginó ser lo que los ángeles sentían. Ahora ve hasta dónde nos lleva el pecado. El pecado nos engaña. Primero nos seduce. Después que nos seduce, nos engaña. Y después que nos engaña, nos arrastra y quizás por algún tiempo nos hace creer y nos hace pensar que no hay ningún tipo de problema. Entonces, si no hay ningún tipo de problema, lo que Dios dice como que no es verdad, no es real. ¿Qué ocurre entonces en la pérdida de enfoque de Eva? Voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 39. Dice lo siguiente, la serpiente tomó del fruto prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces ella recordó las palabras referentes que Dios había dicho, que les había prohibido tocarlo, so pena de muerte. Pero la serpiente la siguió seduciendo y le dijo, mira, no va a pasar nada, come, y al tocarlo, no experimentó mal resultado por lo que había hecho. Y entonces Eva se atrevió a más. Y allí en ese punto, querido amigo, comienza Eva a perder el enfoque en su vida. Los principios que Dios le había dado se van de su corazón, son desechados y entonces su yo ahora razona de manera diferente y el síndrome de Ubris se presenta. Ahora tengo el poder, ahora yo tengo la capacidad, ahora yo puedo hacer las cosas a mi manera. Lo que Dios está diciendo no es real porque Él dijo que si lo tocaba, entonces algo iba a pasar. Eva, pero también, ¿dónde queda entonces el hecho de que es el Dios eterno que está hablando? Y creo que a veces ocupamos esa posición, ¿verdad? A veces cuestionamos la palabra del Señor y llegamos a pensar y creer que yo puedo razonar por encima de la voluntad del Dios Todopoderoso. Ella vio que el árbol entonces, dice la Biblia, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. ¿Era agradable al paladar? Sí. Y a medida que comía, parecía que sentía una fuerza, dice Patriarcas y Profetas, la página 39, algo vivificante en su vida y se figuró, pensó, llegó a creer que entraba en un estado más elevado de la existencia. Y sin temor, entonces tomó el fruto y comió. Pero no quedó allí, ¿no? Alegó ella entonces que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborozarte influencia que conmovían todas sus facultades con una nueva vida, que le parecía semejante a lo que inspiraba a los mensajeros celestiales. Ahora Eva va ante Adán y le dice, mira, esto no es así lo que Dios está diciendo, nosotros podemos comer de esto, mira, yo estoy comiendo, pero ¿qué es lo que ocurre entonces en la mente de Adán? Bueno, Patriarcas y Profetas, la página 41 dice lo siguiente, al fin y al cabo se dijo a Adán cuando vio a Eva, ¿no podría ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Ve ahora lo que está haciendo Adán. Al escuchar a Eva, al verla sumida ya en la caída, al verla ya en el accionar en una vida de desobediencia, ahora él no la ve que se ha destruido y ahora él comienza entonces a cuestionar también la palabra del Señor, ahora los principios que Dios había dado, ahora el fundamento que Dios había colocado es echado por tierra y entonces el yo de Adán o el super yo se levanta y comienza a razonar por encima de la
sabiduría eterna. Y comienza a decir entonces, ¿será que la serpiente tiene razón? ¿Será que es verdad lo que ella está diciendo? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y entonces, al ver las evidencias, pues él tomó una decisión en su razonamiento y se olvidó de lo que Dios había dicho. Y así entonces decidió hacer frente a las consecuencias, tomó del fruto y lo comió apresuradamente. Pero eh, definitivamente se olvidaron de que al desobedecer a Dios, la caída entonces se presentó en sus vidas. También Adán tuvo una pérdida de enfoque de sus pensamientos y de su razonamiento. Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Bueno, esta cita está en Patriarcas y Profetas, aunque la acción de Eva era contraria al mandato explícito de Jehová, Adán mismo fue seducido por ella y vino la caída. Y nosotros, pues, tenemos, ¿no? Y hemos visto, claro, las consecuencias. Ahora, querido amigo, ¿qué pensamientos estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos razonando nosotros en nuestra vida? Y creo que un problema que se presenta en el corazón de los seres humanos es cuando nosotros creemos que por encima de la voluntad del Señor, que por encima de la sabiduría de Dios, que por encima de lo que Dios ha dicho, nosotros podemos entonces razonar. A mí me parece que es así. Yo creo que yo lo puedo hacer de esta manera. Yo creo que yo puedo actuar de esta manera. No es como dice la palabra del Señor. Me parece a mí que es lo mejor, es esto. Creo que se repiten las palabras, ¿verdad? Yo subiré al cielo, yo me sentaré en el trono de Dios, yo seré semejante de Dios. O vamos a bajar al nivel humano. Yo quiero comer, yo veo que no hay ningún tipo de problema, yo lo toqué, yo razoné, yo puedo tomar conclusiones ahora por mí mismo, yo no necesito de Dios, yo puedo desobedecer a Dios. Yo veo que la desobediencia no es tan mala, yo veo que no hay ningún tipo de problema en cuanto a desobedecer y cuestionar la voluntad del Señor. Entonces yo puedo actuar en función de lo que yo creo. ¿Hasta dónde llega entonces el egoísmo de nuestro corazón? ¿Hasta dónde entonces llega nuestro yo, apreciados hermanos, cuando sacamos a Dios de nuestra vida? Eclesiastés capítulo número 8, el verso 11 dice lo siguiente: cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Interesante texto. Nos recuerda y nos dice que cuando usted, entendiendo qué es lo bueno, entendiendo qué es lo que debe de hacer, entendiendo qué es lo que debemos hacer para honrar y glorificar el nombre del Señor y vivir conforme a su voluntad, pues definitivamente si no lo hacemos enseguida, si no lo ejecutamos de inmediato, pues entonces nuestro corazón ahora va a entrar en un proceso en el cual ahora voy a estar más predispuesto para hacer el mal. Voy a poner un ejemplo sencillo. El Señor dice en los principios que Él nos ha dado de salud, Él nos dice que debemos de tomar agua todos los días. Algunos dicen 8 vasos, otros dicen 10 vasos, otros dicen 12 vasos. Pero lo cierto del caso es que cuando yo cuestiono y digo, bueno, no es agua, ahora yo puedo tomar algún tipo de refresco, ahora yo puedo tomar algún tipo de agua gasificada, ahora yo puedo tomar agua con algún elemento dulce, edulcorante, porque yo creo que es lo mejor. Comenzamos entonces a romper el patrón, la ley, la norma que Dios ha dejado. Entonces mi corazón ahora, al cuestionar la voluntad del Señor, pues comienzo a razonar. Dios he quitado de mi corazón, los principios del Señor son quitados de mi vida y mi yo entonces crece y ahora yo puedo decir, bueno, yo soy el que ocupo el control de mi vida, el control de mi corazón, no es como Dios dice y ahora estoy más predispuesto a hacer el mal. Ahora le pregunto, ¿esa puede ser su situación? ¿Podemos estar nosotros parados en ese punto? Gálatas 6, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estamos sembrando nosotros en nuestra vida? ¿Qué tipo de principios? ¿Qué tipo de hábitos? ¿Qué tipos de conductas estoy permitiendo yo en mi corazón que me están llevando a razonar y a decir, bueno, no es como Dios dice, es como yo creo que debe de ser? Además, si todo el mundo lo hace, pues tiene que ser bueno. Hermano querido, muchas veces no todo lo que hace todo el mundo es bueno, pero lo que Dios dice sí trae bendición
a nuestras vidas. Entonces la mente actualmente se deja arrastrar mucho por la falta de dominio propio, la falta de temperancia, por los gustos, por tantas cosas, o pudiéramos decir nosotros, la mente es víctima del apetito. Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 199 dice lo siguiente: a algunos les resulta una tentación demasiado fuerte. Te imaginas que están con hambre, cuando la sensación no es un llamado del estómago de lo que se le dé más alimento, sino un deseo de la mente, que no ha sido fortificado con los principios firmes y disciplinados para negarse a sí misma. Entonces, cuando no hay dominio propio, cuando me dejo arrastrar por lo que yo creo que estoy sintiendo, entonces los muros del dominio propio y de la restricción de sí mismo no deben en ningún caso ser debilitados y desmoronados. Si son debilitados y soy desmoronado, si yo cedo a esa torta que estoy viendo, a ese dulce que estoy viendo, si yo cedo al hecho de intemperar, es que me gusta la galleta, es que quiero comer un poquito más. Si yo soy de los que me levanto y cuando nadie me ve y se descuida, entonces yo voy y abro la nevera para comer un poco más, o cuando salgo y nadie me ve, como cosas que no debería de estar allí participando. En fin, usted sabe qué cosas pueden ocurrir, pues sencillamente estoy perdiendo una batalla que va a cosechar entonces más pérdidas en mi vida. Imagínese por un momento que Jesús, después de 40 días de ayuno, después de 40 días allí en el desierto, le hubiera dicho al enemigo, bueno, está bien, yo voy a convertir estas piedras en pan, porque me parece que sí, es lógico, tanto tiempo sin comer, creo que lo puedo hacer. Creo, apreciados hermanos, que usted no estaría viendo este tema y yo no estaría hablando en este momento, porque sencillamente quizás no sé cómo sería nuestra vida si Jesús hubiera cedido o hubiera fracasado allí en ese momento. Por eso es que la complacencia del apetito trae muchísimas consecuencias. Y a veces esto es difícil de aceptar. Y a veces lo vemos como que algo fanático o algo de exceso o alguna situación exagerada. Pero pregúntele a aquella persona que tiene problemas terribles de sobrepeso, pregúntele a aquella persona que tiene problemas terribles por la diabetes, pregúntele a aquella persona que está padeciendo de alguna situación terrible sencillamente por la complacencia del apetito. Por la complacencia del apetito, entonces los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface el apetito. Quiero comer más, y prácticas malsanas como el ingerir después de comer café, por ejemplo, o el consumir muchas carnes trae terribles consecuencias a nuestra vida. Y creo que ya les he mencionado que hay muchos cánceres asociados con la mala alimentación, sobre todo con el exceso de la ingesta de carne. El sistema nervioso, cuando no tengo control sobre el apetito, cuando no tengo dominio sobre el apetito, nuestro sistema nervioso queda excitado. Es decir, en algunos casos, pues se acelera muchísimo y el intelecto aparentemente no parece como vigorizado, pero después que pasa el efecto del azúcar, del dulce, de lo que comí, pues sencillamente necesito consumir más y entonces comenzamos a desarrollar otro tipo de problemas. Aparentemente, después de una gran comida, después de algo que me gustó muchísimo, viene en algunos casos una depresión. Es decir, algunas personas tienen como lo que llaman por allí como un down. Entonces, es decir, el apetito se acostumbra, ¿no? Desear algo más fuerte, lo cual irá en aumento, será mayor excitación a nivel nervioso, a nivel de querer consumir más, hasta que por fin entonces esa complacencia, ese mal hábito, ese querer comer y querer comer, termina generando en un tipo de enfermedad en mi vida. Y vienen definitivamente los problemas. En pocas palabras, la voluntad no es dirigida por el Señor y al final mi mente y mi carácter no alaban al Señor. ¿Recuerdan ustedes el nombre del tema de hoy? Mente y carácter que honren a Dios. Eso quiere decir entonces que definitivamente yo debo de vivir en función de los principios que Dios ha dejado. No cuestionarlos, sino sencillamente honrar al Señor en todo y conforme a su voluntad. En pocas palabras, eso se llama obediencia. Obediencia para poder hacer la voluntad del Señor. Dominio propio para vivir conforme a la voluntad de Dios. Temperancia, templanza en mi vida para poder practicar los principios que el Señor quiere que yo viva. Recuerde, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Importante punto. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como tal, debería de cuidarlo. Debería decirle al Señor que me ayude para hacer siempre su voluntad. Así que usted y yo podemos mantenernos firmes. Podemos mantenernos firmes en el Señor. Podemos decirle al Señor que guíe nuestra vida. No olvide, Él es fiel a sus promesas y Él le va
a guiar y le va a dirigir. Solamente debemos de dar ese primer paso. Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad. Como lo expresa Hebreos 10:23. Además, recuerde que la obra que Dios empieza en su vida, Él la va a culminar. Usted y yo solo lo que tenemos que hacer es obedecer. Como lo dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y al final, entonces, tenemos que tomar una decisión. Pero no olvide, como dice Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 31, un texto muy conocido por todos nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, mi querido hermano, porque el mundo olvidó el dominio propio, porque el mundo olvidó la temperancia, porque el mundo olvidó la obediencia, no lo hagamos nosotros. Más bien seamos siervos humildes, sencillos, hijos de Dios que están dispuestos a obedecer a su Padre y hacer todo conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder depender totalmente de ti en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos desarrollar dominio propio. Necesitamos desarrollar temperancia en nuestra vida. Necesitamos desarrollar obediencia en nuestra vida, en todos los aspectos, Señor. Y solamente lo podemos lograr cuando tú eres el que dirige nuestro corazón. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Te pido que nos puedas bendecir y nos puedas ayudar a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por tantas bendiciones. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.